electricidad de computación y, digamos, entre mis actividades está el dictado del curso de pregrado relacionado al control de procesos industriales, ¿no? Entonces, voy a hablar en esta charla de un caso de estudio. ¿Y cuál es el objetivo de la charla? Darles a ustedes fundamentos, ¿no? Acerca de lo que es el control por modelo interno. De pronto, tal cual estuvo presentado el título en en el díptico, sí, de pronto allí se le da más realce al PID que al control por modelo interno. Mi charla es darle la vuelta a eso. Mi objetivo es en estos minutos darle la vuelta a eso y más bien darle más relevancia al control por modelo interno. Y al final me voy a referir a cómo usando este método sí, poder sintonizar un controlador PID. Y luego, basado en estos fundamentos, quiero en ustedes sí, despertarle el interés acerca de esta metodología que es ampliamente utilizada en el ámbito industrial. ¿Cómo me voy a manejar en la charla? Vamos a ver un caso de estudio, específicamente un reactor donde vamos a tener variables que estaremos interactuando y finalmente pues el objetivo va a ser controlar una de esas variables. Sí, entonces ahí voy a presentar el modelo no lineal del reactor, que el cual me va a servir a mí para luego obtener un modelo empírico, un modelo basado en datos, con la intención de poder desarrollar un controlador por modelo interno, ya que el controlador por modelo interno, como el nombre mismo lo dice, es un controlador basado en modelo. Entonces, este es otro conjunto de técnicas, es una de esas técnicas de control basado en modelo. Sí, una vez que ya he obtenido el modelo de mi planta, entonces yo voy a poder diseñar el controlador IMC, eso va a ser en la sección 3. Y al final vamos a ver en una sola diapositiva un resumen de cómo conectar toda esta metodología que les voy a explicar sí, con el diseño de un controlador PID. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar aquí en nuestro ejemplo un reactor de agitación continua, el cual va a tener, como ustedes logran apreciar, un caudal de entrada, ¿sí? Un stream de entrada, ¿sí? Va a tener un stream de salida. Ese stream de entrada, el caudal va a ser igual a FI y la temperatura a la cual se suministra ese caudal al tanque es la temperatura TI. A su vez, el producto o el stream de salida va a, va a tener una velocidad F sí, va a tener una temperatura diferente a la temperatura de entrada, diferente a la temperatura TI, sí, va a tener la temperatura T. Entonces, este reactor específico va a tener, digamos, una doble pared, va a tener una chaqueta por donde va a circular un fluido a una temperatura superior a a la del reactor, sí, en aras de que la temperatura del stream de salida pues se incremente. Es decir, la idea es ganar calor a través de este intercambio en esta chaqueta del reactor. Entonces, para ello, dentro de la chaqueta va a existir un fluido a una temperatura, digamos, elevada. Sí, entonces yo, como ustedes logran apreciar también en la gráfica, tengo allí un caudal del líquido, digamos, refrigerante o en este caso que se podría emplear para aumentar la temperatura, ¿sí? A un caudal FJ y a una temperatura TJ in. Sí, mientras que de la chaqueta, sí, ese fluido que lo estoy utilizando únicamente para el intercambio de calor, sí, es decir, para aumentar o disminuir temperatura del producto, sí, va a salir a un caudal FJ, sí, es decir, lo vamos a mantener constante, sí, y a una temperatura TJ, sí. Entonces, aquí ya de alguna manera logramos apreciar o podemos definir que en este sistema vamos a tener 4 variables de entrada, el caudal a la chaqueta, el caudal al reactor, la temperatura de entrada al reactor, la temperatura del fluido de entrada al reactor y la temperatura del fluido de entrada a la chaqueta. Esas serían mis entradas, ¿no? Ahora, de este reactor, ¿qué me interesa a mí? Digamos, conocer o controlar. Sí, lo más importante pues es la temperatura del producto, esa es la temperatura T. Sí, pero también nos interesa conocer qué ocurre con la dinámica de la temperatura del fluido del reactor, es decir, TJ, ¿no? Entonces, allí tenemos las 4 entradas y los 2 estados, que a su vez los vamos a considerar como variables de salida, ¿no? Entonces, esta es la parte más detallada con respecto a la notación matemática. Mi intención no es
darles una clase, ¿no? Sino más bien resaltar la importancia del controlador por módulo interno, pero de alguna manera lo que está aquí expresado pues es el comportamiento dinámico de ese reactor de la manera más parecida posible a la realidad. Entonces esa es la intención de tener todas estas ecuaciones, ¿sí? Y entonces yo con eso, sí, puedo representar en este caso esas ecuaciones diferenciales en un sistema de espacios de estados, en este caso no lineal, ¿sí? Y la intención pues es poder simular el proceso, ¿sí? Y digamos, más que simular, emular el proceso, como que si yo tuviese en este momento a mi lado el reactor, ¿sí? Entonces, como no es posible, ¿no? Ya por el confinamiento, ¿sí? Entonces, lo traemos el reactor acá, pero en forma de un modelo matemático, ¿sí? Lo más parecido posible. Y usaremos ese modelo matemático relativamente complejo, ¿sí? Para asumir que ese es mi reactor en los cuales estoy considerando los puntos de operación en los cuales estoy considerando la operación del reactor. Y bueno, allí están de alguna manera definidos. Voy a usar el software de MATLAB. Y entonces no voy a mostrar los resultados del modelo no lineal porque esos resultados para mí son los datos del sistema real. Entonces, en campo, sí, ya en campo, aquí ya viene la parte interesante, sí, para yo poder diseñar un controlador por modelo interno, yo necesito el modelo. Entonces la pregunta es, ¿necesitaré desarrollar todas las ecuaciones que les acabo de presentar? La respuesta es no. Sí, la respuesta es no. Yo, digamos, se las ha desarrollado en este ejemplo, en este ejercicio didáctico académico, sí, es para considerar que ese es mi sistema real. Pero como ustedes logran apreciar aquí en la diapositiva, pues yo ya tengo el reactor, opero sobre el reactor, y uno de los métodos para encontrar un modelo de ese reactor es el famoso step test. Sí, entonces, ¿en qué consiste? Este reactor normalmente yo lo voy a tener operando en lazo cerrado. Sí, entonces como ustedes ven, el step test consiste en dejar al controlador, a la planta de interés que voy a encontrar el modelo, sí, en lazo abierto, sí, y le voy a aplicar un step, en este caso a la válvula que, a, a la válvula, sí, la válvula, sí, le voy a aplicar un step, un escalón, sí, a la válvula de alimentación a la chaqueta, sí. ¿Para qué? Para observar cómo varía la temperatura del reactor, sí, o la temperatura de salida del producto, sí, y obviamente eso yo. Entonces, esto es algo que yo lo hago en planta, ¿sí? Y de alguna manera en este visor llamado Scope, ¿sí? Entonces allí yo podré apreciar la gráfica. Entonces en planta yo deberé tener algún sistema que vaya registrando esos datos, ¿no? Entonces aplico el test, ¿sí? Ya vamos a ver por cuántos minutos, ¿sí? El step test lo aplico y luego yo registro, ¿no? Entonces, resultado de ese registro, sí, bueno, antes de pasar al resultado, a la gráfica, sí, quiero decirle que de todas las variables que hemos visto, la que me interesa a mí es el caudal de entrada a la chaqueta como la variable a manipular por el controlador, sí, y me interesa a mí la temperatura del reactor o temperatura del producto, porque es la variable que yo quiero regular, es la variable controlada. Ok, entonces yo tengo más relaciones entre entradas y salidas. Sí, pero en este caso específico estoy tomando esas dos variables y por tanto yo voy a poder encontrar un modelo, ¿sí? Como si tuviese un sistema CISO, ¿sí? Una sola entrada, una sola salida. ¿Ok? Entonces, como resultado de la prueba del step test, ¿sí? Esto es algo realmente, digamos, muy similar a lo que se ve en la realidad. ¿Sí? Yo voy a tener esta respuesta, la que ustedes logran apreciar. ¿Sí? Con esa respuesta de temperatura al step test de entrada, ¿sí? Entonces yo voy a poder encontrar un modelo que por la forma, por la dinámica que tiene,
pues yo me doy cuenta que lo puedo aproximar a un modelo de primer orden con retardo, es decir, el famoso FOP de T. Sí, entonces, de esta gráfica, sí, me interesa a mí conocer o identificar el cambio en la variable controlada, en la variable de salida, que le estoy llamando aquí en la diapositiva delta Y. Sí, y también en esa gráfica me interesa conocer dos puntos, sí, en tiempo, los valores en tiempo. Cuando la amplitud ha llegado a experimentar el 28.3%, ¿sí? Y en el segundo tiempo, cuando se experimenta el 63.2% de delta Y. Sí, entonces ahí está bien claro. Sí, y con eso yo voy a aplicar uno de los métodos. Hay algunos, aquí siquiera hay tres metodologías. Yo voy a aplicar el método para encontrar los parámetros del modelo de primer orden con retardo. Voy a aplicar el método de los dos puntos. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver si este ejercicio es un ejercicio, digamos, que se lo hizo de manera práctica, es decir, yo no utilicé para nada el modelo desarrollado, ¿sí? Y estos valores que ustedes logran apreciar allí, de los dos valores iniciales de tiempo, ¿sí? Son los obtenidos visualmente a partir del gráfico y de la escala, tanto en X de tiempo como en Y de la amplitud de la temperatura. Entonces, tengo allí el valor de 2.3 minutos para el primer tiempo, para el segundo tiempo 3.2 minutos, y así yo puedo encontrar a través de una relación la constante de tiempo del modelo de primer orden, que en este caso he obtenido un valor de 1.35 minutos. Así también con el método de los dos puntos puedo encontrar el retardo, ¿sí? Que en este caso es un retardo de 1.85 minutos, ¿sí? Y voy a poder encontrar la constante estática del proceso Kp, ¿sí? Como la relación del cambio en la entrada, del cambio en la salida sobre el cambio en la entrada. Sí, en este caso el cambio de la entrada es de 2.25, ¿sí? El cambio en la salida es de 135. Entonces es lo que se logra apreciar de la gráfica. La pregunta, ¿se lo puedo hacer mejor? Sí, no se lo hizo con todo detalle, sino que a primera inspección se tomaron esos valores. Sin embargo, quiero que ustedes aprecien el resultado, ¿sí? A pesar de que no ha existido una identificación tan fina. Bueno, ya tengo los valores. Y yo ya tengo entonces el modelo empírico de mi reactor. Entonces, a pesar de que ustedes en esta diapositiva ven gráficas de la válvula, de la temperatura y del reactor en sí, sí, internamente tienen dinámicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la dinámica del reactor es una dinámica de segundo orden, ¿sí? Mientras que la de la válvula es de primer orden y la del sensor transmisor es de un tercer orden. Entonces, es interesante en procesos industriales, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el proceso industrial que involucra a la planta en sí, más la instrumentación, ¿sí? Puede ser sintetizada a través de un modelo empírico, ¿sí? Un modelo FOPDT, ¿sí? Un modelo de primer orden con retardo. Ok, listo. Seguimos con nuestra charla. Bueno, ahora ustedes logran apreciar a simple vista de la gráfica, por el método de los dos puntos, yo obtuve los valores que les mostré y directamente yo los he ploteado, ¿sí? Y he hecho la comparación con mis datos de mi planta real, ¿sí? Y ustedes logran apreciar allí que existe un buen fitting, ¿sí? De pronto hay una pequeña desviación cuando está llegando o en el estado estable, pero como les dije, la obtención de los parámetros fue en una primera corrida, en una primera mirada y se obtuvo directamente los parámetros. Sí, si yo me detengo a hacerlo o utilizo algún algoritmo de optimización para en base a los datos que tengo encontrar los mejores valores, seguro voy a poder identificar de mejor manera el modelo FOPDT. Listo, ya tengo el modelo. Sí, entonces vamos revisando importantes insights de lo que se está mostrando. Sí, entonces yo tengo una planta industrial, tiene su instrumentación. Si yo le puedo aplicar el step test, sí, y si la dinámica sí, es similar a un sistema de primer orden, entonces yo voy a poder encontrar ese modelo. ¿Sí? Sin necesidad de lanzar las ecuaciones diferenciales, sin necesidad de toda la complejidad alrededor,
Sí, yo ya sintetizo aquí todas las dinámicas de la planta en sí más la instrumentación. Sí, y ahí yo tengo expresado esta función de transferencia, sí, que va a ser la función con la cual yo voy a diseñar el controlador. Ok, continuamos. Entonces, ¿en qué consiste el diseño del controlador por módulo interno? ¿No? Yo le estoy dando aquí fundamentos importantes, completos, pero son de alguna manera, como les comento a mis estudiantes, son pequeñas pastillas, ¿sí? Cápsulas de conceptos, ¿sí? Con la intención pues de despertar el interés, ¿sí? Y analizar la posible aplicación. Lo mismo aplica desde sus ámbitos de desempeño y desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para diseñar el controlador por modelo interno? Entonces, yo ya tengo un modelo identificado de la planta, el famoso FOPDT, ¿sí? Y en el primer ítem, ¿sí? Ustedes ven que yo lo voy a tener que descomponer en una función de transferencia invertible y una función de transferencia no invertible. ¿A qué se refiere eso? Sí, el control por módulo interno está basado en el control en lazo abierto, en lo que es optimización, ¿no? Control óptimo. Sí, entonces, si yo tengo un proceso, ¿sí? Y entonces yo tengo una ganancia estática, ¿sí? ¿Cuál es la ganancia de un controlador? ¿Sí? Para que la salida sea igual a la entrada. Finalmente, ese es nuestro objetivo en control, sí, que la salida, sí, sea igual a la referencia. Entonces, listo, si yo tengo la ganancia estática, sí, que me relaciona la entrada con la salida, entonces mi controlador tranquilamente es 1 sobre esa ganancia, es el inverso de esa ganancia. De tal manera que al multiplicarse se hacen 1 y me queda que la salida es igual a la entrada y he conseguido controlar mi sistema. El problema de un sistema en lazo abierto, de control en lazo abierto, es que pueden aparecer perturbaciones, ¿sí? Y entonces se cae el control. Sí, va a haber un error de estado estable, digamos, no va a ser 0 el error de estado estable, sí, y entonces yo expreso eso como que se cae el control, ya sea por problemas de perturbación, sí, o porque el modelo que estoy empleando, sí, no es el más apropiado, sí, o cambian los parámetros de mi reactor, sí, cambian las temperaturas. Ustedes vieron que yo no he tomado en consideración 3 entradas, todas esas entradas son entradas de perturbación. Entonces, si basta que una de ellas cambie, ya mi salida no es igual a mi entrada. Ok, entonces, como yo tengo que invertir esa función de transferencia del modelo, yo tengo que identificar de esa función de transferencia cuál es la parte invertible y cuál es la parte no invertible. Ya les digo, digamos directamente, generalmente la parte no invertible son los retardos, ¿sí? Y son los ceros de la función de transferencia con parte real positiva, ¿sí? Que dicho de otra manera, representan un sistema de fase no mínima, ya llevado a la práctica, ¿sí? Y el retardo, pues yo no puedo invertirlo porque físicamente significaría retroceder el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso esas partes generalmente son las partes no invertibles. El resto de la función de transferencia, pues eso sí yo lo voy a poder invertir, ya lo vamos a poder ver en el ejemplo, pero aquí le estoy mostrando es la receta para diseñar el controlador por IMC. Entonces, ¿cuál es el controlador por IMC? Como ustedes ven en el segundo ítem, no es otra cosa que invertir, ¿sí? La parte de la función de transferencia del modelo que obviamente se puede invertir. La invierto y ya está mi controlador por modelo interno, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que generalmente el orden del numerador de esa función de transferencia va a ser superior al orden del denominador y entonces yo no voy a poder implementar ese controlador. ¿Por qué? Imaginémonos que en el numerador yo tengo una parte derivativa, la S, sobre 1, S sobre 1. ¿Qué pasa si yo le inyecto a la entrada de ese controlador una señal, digamos, que varía bruscamente, varía rápidamente? La salida de ese bloque tiende a infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada de esa señal va a ser la pendiente. Entonces, como el cambio es abrupto, ¿sí? La pendiente tiende a infinito. Y entonces, por eso no es posible implementar este tipo de funciones de transferencia donde el orden del numerador es mayor al del denominador. ¿Qué debemos cumplir entonces para poder implementar? Que al menos los dos órdenes sean iguales, los dos órdenes sean iguales.
¿sí? Entonces, como el controlador ideal va a ser difícil implementarlo, aunque lo mismo ocurre con el PID ideal, porque tiene la parte derivativa del error. Sí, en todo caso, como estamos tratando ahora IMC, me refiero al IMC. ¿Cómo yo puedo finalmente implementar? Entonces, al IMC ideal le adiciono un filtro. Sí, un filtro que va a tener el orden, sí, el orden de la cantidad de polos que necesite, sí, para contrarrestar los ceros. Sí, entonces aquí como estamos hablando únicamente de un sistema de primer orden, ese es mi modelo, sí, vamos a tener un orden igual a 1. Entonces, generalmente, sí, este filtro tiene la estructura de 1 sobre lambda S más 1, donde ya en esa función de transferencia del filtro podemos apreciar que lambda pues sería la constante de tiempo del filtro, ¿sí? Y ese va a ser mi único parámetro del controlador IMC, y eso es interesante. Ok, entonces apliquemos el diseño a nuestro caso, ¿sí? A nuestro reactor. Yo tengo allí en la primera ecuación el modelo FOPDT. Si en la segunda ecuación yo separo la parte invertible y la parte no invertible corresponde al retardo, E a la menos teta S, ¿sí? Y la parte invertible corresponde a Kp sobre tau PS más 1. Ok, entonces hago caso a la receta, hago caso a los pasos de diseño y ya encuentro mi controlador por IMC. Como ustedes pueden ver, he cogido la parte invertible y, obviamente, y específicamente la he invertido y está en cascada o está multiplicando por la función de transferencia del filtro. He igualado los órdenes del numerador y denominador y entonces estaré listo, sí, estaré listo para implementar el controlador por modelo interno. Ahora, ¿cuál es la filosofía atrás del control por modelo interno? Sí, en el caso de un controlador PID, yo utilizo una filosofía llamada retroalimentación negativa. Cojo la señal de salida, la retroalimento hacia la entrada, la comparo con la señal de referencia, ¿sí? Y el resultado de esa comparación es mi error, que es mi entrada a mi controlador. ¿Mantendrá esa filosofía el IMC? Veamos. Entonces, en esta diapositiva, sí, logramos apreciar la estructura del controlador IMC. Si ustedes ven, dista de la filosofía del PID. ¿Por qué? Porque en el PID yo tengo una retroalimentación negativa. Sí, ustedes al ver la gráfica podrían apreciar, pero yo también veo ahí una retroalimentación negativa. No, si ustedes se fijan en la parte derecha, ¿sí? Donde se están sumando o restando dos señales, ¿sí? Allí yo estoy restando la temperatura del reactor, ¿sí? Menos la temperatura que me da a mí el modelo de la planta. Y por eso esto es una técnica basada en modelo. Sí, si ustedes logran apreciar en la estructura, yo tengo la planta real, por eso está puesta allí, es mi planta real. ¿Sí? Esa planta tiene un modelo y ese modelo está corriendo en paralelo. ¿Sí? Entonces esto puede hacer pensar que implementar la técnica IMC resulta compleja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo en mi sistema de control debo tener el modelo del proceso corriendo en paralelo con mi planta real. Sí, ya aquí entramos a temas más de control digital. En otras palabras, en cada delta T que yo obtengo una medición de temperatura, yo deberé tener un controlador que me prediga, que haga una predicción de cuál es el valor de esa temperatura. ¿Para qué? Para compararla. ¿Sí? Para compararla. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de comparar la predicción con mi valor real del comportamiento de mi temperatura? ¿Sí? Ese es un error, pero un error debido a qué? A la presencia de perturbaciones, ¿sí? A cambios de parámetros dentro de mi planta, ¿sí? Y entonces esa información se captura y esa es la que se retroalimenta y se la compara con la referencia. Entonces, la señal de entrada a mi controlador, ¿sí? Que ustedes ven allí, pues sería como una especie de un leak lag, un compensador en adelanto-atraso. Si la entrada no es específicamente el mismo error que en un control por retroalimentación negativa, sino es una referencia compensada. Sí, yo tengo mi referencia ideal, pero si hay presencia de problemas por perturbaciones, listo, compenso esa referencia, la cambio esa referencia.
y esa es mi referencia compensada que entra a mi controlador. Ok, yo espero que ahí esté claro. Entonces aquí viene una pregunta que yo le hago a mis estudiantes. Sí, allí, sin considerar el step para dar, para dar el set point, ni tampoco el visor que yo veo para poder ver la gráfica de salida, yo allí tengo 3 bloques en esta diapositiva. Sí, la pregunta que le hago a mis estudiantes es, ¿cuál es el controlador? Definitivamente la planta no es, porque la planta está identificada y muy gráficamente. Sí, entonces me quedan 2 bloques. Sí, ¿será el bloque que tiene el compensador Lig-Lag el controlador? ¿O será el modelo de la planta del controlador? La respuesta es, el controlador son ambos. Ambos, sí, todo lo que no involucra a la planta es mi controlador. Entonces, si yo tuviese la oportunidad, sí, de pronto si está, digamos, de poder resolver aquí, yo podría reconfigurar estos bloques, ¿sí? Y coger el modelo de la planta, ¿sí? Y conectarlo no desde la salida, sino como que si fuese desde la entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda finalmente? Sí, bueno, antes de eso, antes de la reconfiguración del controlador, veamos el resultado, ¿sí? Debo tener un cambio de mi referencia de 10 grados, si son 10 grados Fahrenheit. Sí, y ustedes logran apreciar allí la señal de salida de la temperatura. Entonces, como ustedes se lograron apreciar en el modelo FOPDT, sí, la planta presenta un retardo. Y ese retardo se lo aprecia aquí en la salida. Sí, es difícil que un controlador vaya a poder eliminar el retardo. Sí, es posible tratar de minimizar su impacto. Sí, y hay algunas técnicas, incluso con el mismo IMC, que yo no las voy a tratar en esta sesión porque, digamos, nos tomaría mucho más tiempo. Pero en todo caso, lo interesante aquí está en que se regula la temperatura, sí, tiene una respuesta, digamos, aceptable, sí, y únicamente yo para tener esa respuesta he tenido que calibrar o sintonizar un solo parámetro, que es el valor de lambda. Entonces yo estoy empleando en esta simulación un valor de lambda de 14, en este caso 14 minutos. ¿Sí? Y los valores que ustedes ven allí en esa función de transferencia son los valores obtenidos del modelo FOPDT y del desarrollo de mi diseño IMC. ¿Sí? Y listo. Entonces aquí, si quisiéramos ahondar más en la temática, deberíamos hacerle pruebas al controlador de robustez, considerando cambios en los parámetros del sistema, ¿sí? Por ejemplo, en las capacidades caloríficas, o perturbaciones en los caudales, en el caudal de entrada al reactor, en el caudal de entrada o en las temperaturas de entrada al reactor o de la entrada a la chaqueta. Sí, debería yo, digamos, hacer ese análisis, ¿no? Sin embargo, en aras del tiempo y en aras de la explicación de la técnica, sí, yo no estoy, yo estoy obviando esa parte, ¿no? Y listo, lo que puedo concluir hasta el momento, pues, es que funciona la metodología. Sí, entonces regresamos al tema del controlador. Ok, de alguna manera he recogido los 2 bloques en uno solo, sí, y ustedes pueden apreciar allí pues ya el controlador por modelo interno, ¿no? Entonces el controlador por modelo interno es tanto la función de transferencia del compensador en adelanto y atraso, sí, más el modelo, sí, más el modelo de mi planta. Entonces, muchos dirán aquí, sí, profesor, pero entonces resulta muy difícil en comparación con un PID montar un IMC. Sí, porque yo para poder implementar el IMC necesito el modelo. Sí, claro que necesita el modelo, pero como ustedes lograron apreciar en el transcurso de mi charla, sí, ese modelo yo lo he podido obtener de una manera experimental, de una manera empírica. Y ese modelo me serviría, sí, como para yo montarlo aquí en este controlador. Es más, sí, si habría la posibilidad de identificar en cada delta T la planta nuevamente, yo podría, digamos, utilizar ese modelo, sí, que, digamos, es la utilización natural de un gemelo digital desde el punto de vista dinámico del proceso. Entonces, ahora que se habla mucho de gemelos digitales, sí, ya
en control desde el año 80 que empezó a desarrollarse esta tecnología, esta técnica. Sí, ya de alguna manera se usaba el gemelo digital. Sí, y nos sirve muchísimo porque lo podemos usar para cerrar el lazo y compensar en los problemas por perturbaciones, sí, y por cambios de parámetros en mi planta. Entonces vale la pena aquí aprovechar para mencionar que en la SPOL, en la carrera de electrónica y automatización, nosotros contamos con un laboratorio implementado con tecnología Rodwell. Uno de los tantos equipos que tenemos, pues es un PLC ControlLogix, ¿sí? Que bueno, no es únicamente un PLC, es un DSC, es un PAC, ¿sí? Es un PLC de alta gama, ¿sí? Entonces, si nosotros consultamos el manual de control de procesos, las instrucciones de control de procesos, sí, encontraremos que es posible implementar el controlador IMC en este PLC en un bloque. ¿Cuál es mi mensaje aquí? A veces en nuestras plantas tenemos PLC que a la final ya no los dimensionamos nosotros, no los adquirimos cuando nosotros éramos responsables, sino ya cuando llegamos a trabajar están allí. Sí, entonces puede ser, ¿sí?, que en un caso esté sobredimensionado ese PLC. De tal manera que si yo me pongo a revisar, es posible que pueda tener bloques de control de procesos, no llamemos avanzados, pero sí un poco más sofisticados, ¿sí? Y entonces, listo, yo podría utilizar digamos, esas funcionalidades y mejorar el desempeño de mi proceso y ahorrarle dinero a la planta que a la final le podría servir para que me suban a mí el sueldo. Sí, entonces, es posible, sí, es posible, le estoy indicando un caso específico, sí, he revisado un poco la literatura de otras tecnologías, sí, y en todo caso es lo que nosotros en SPOL contamos para poder implementar un IMC. Sí, ok, entonces, ya para concluir, sí, para ir concluyendo y luego vendrían las preguntas. Sí, ¿cuál es la relación PID y MC? Sí, entonces la relación es la que podemos apreciar en esta gráfica. ¿Qué es lo que le entra ahí al controlador? ¿Qué es lo que pueden ustedes apreciar como entradas al controlador? El set point, ¿sí? Y la salida, la medición de la salida. Sí, les pregunto, ¿qué es lo que les ingresa a un PLC que tiene un bloque PID? Las mismas señales. Entonces, si las mismas señales son las que le ingresa, ¿sí? Mediante una manipulación de los bloques, permítame retroceder, mediante una manipulación de los bloques, ¿sí? Que he obviado en aras de tener un flujo más apropiado de esta presentación. Pero si yo modifico estos bloques, yo voy a poder encontrar un sistema con bloques equivalentes al PID, de tal manera que me permitan extraer estas ecuaciones. Entonces, ¿qué me dicen estas ecuaciones? Estas ecuaciones me dicen que si yo utilizo la técnica IMC, voy a poder encontrar los parámetros de un PID, que son la ganancia proporcional, la constante de integración y la constante de derivación. ¿Sí? Y ustedes logran apreciar en las ecuaciones, ¿sí?, que todos estos valores de Kc, tau i y tau d, que son específicamente para el caso de un sistema con un modelo FOPDT, ¿sí?, dependen de los parámetros de ese modelo FOPDT. Ahí ustedes logran apreciar que depende de la constante de la planta, depende del retardo, depende de la ganancia estática de la planta y depende del valor de lambda, ¿sí? Entonces es interesante aquí que si yo me enfrento a un PID, me enfrento al desafío de identificar o sintonizar tres valores, Kz, Tau i, Tau d, o Kz, Kp, Ki, Kd, ¿sí? Donde Ki es igual a 1 sobre Tau i y KD es igual a 1, perdón, a tau D. Ok, acá se por tau D, perdón. Sí, entonces esa es la analogía. Entonces, importante, ¿sí? Que yo no tengo que sintonizar tres parámetros, sino que yo únicamente, mi variable que yo tengo a mi alcance para poder sintonizar es lambda. Ahora, generalmente cuando yo tengo que sintonizar en la práctica los parámetros de un PID, estoy medio perdido. No sé qué pasa si cuando le aumento a KC, le aumenta a tau i. Hay unos consejos, hay unas recomendaciones, sí, hay análisis incluso numéricos, pero de alguna manera son tres parámetros que de alguna manera me marean al sintonizarlo.
Mientras que aquí yo tengo un solo parámetro y ese parámetro yo ya sé a qué está relacionado. Ese parámetro está relacionado con la velocidad de respuesta del sistema. Entonces, si yo aumento lambda en esta diapositiva que ustedes aprecian, lo que haría es que el sistema reaccione más lento, ¿sí? Entonces, es un solo parámetro, ¿sí? Y yo ya sé de qué manera al variar ese parámetro le afecta a la señal de salida. Entonces es muy importante, tiene un enorme potencial esta técnica, ¿sí? Entonces digamos que yo llego hasta aquí, donde yo he diseñado y el MC lo he validado con el modelo, ¿sí? Pero luego digo, no lo puedo implementar, yo no tengo ese PLC, yo no tengo ese PLC tan caro, sí, yo tengo un PLC, digamos, de gama baja, sí, no hay problema, haces todos los pasos descritos en esta presentación, sí, e igual vas a poder sintonizar tu PID con todo ese trabajo que tú has realizado y seguramente vas a obtener un mejor desempeño de tu PID con respecto a los parámetros anteriores, sí. Entonces, eso es lo que les he querido compartir en esta charla.